Vengo desde Fortaleny, yo soy de Sueca, de Valencia. Fortaleny es un pueblo pequeño que está al lado de un río que en algún momento tenía como sobrenombre el Devastador, ahora ya no, es un río Pacífico, y desde allí he llegado a las bravas aguas de vuestro mar y estoy feliz de sentir el frío en mi piel, os lo puedo asegurar. Toda la gente me pregunta, ¿hace frío? Y yo les digo, ¿qué va? No hace frío. Básicamente, por si al final tengo que acabar de forma abrupta, me pongo aquí, me gustaría transmitiros dos cosas. Todo lo que os voy a intentar explicar está en una página web que ya podéis consultar, tiene el nombre del proyecto, Women's Legacy. Allí está prácticamente todo lo que os voy a explicar y me gustaría que usarais esas herramientas que hemos pensado y que también os unierais a nuestro proyecto, porque es un proyecto de creación colectiva para el cual necesitamos muchísimas manos, también las vuestras, ¿no? En primer lugar, antes de comenzar ordenadamente con la ponencia, querría agradecer la invitación que la Unidad Técnica de Igualdad y Coeducación de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria ha trasladado al proyecto Women's Legacy. Y agradecer también la amabilidad con que las compañeras me han tratado, ¿no? Es un proyecto europeo liderado por la Consellería de Educación del Govern Valencià y que intentaré explicar en qué consiste. En segundo lugar, os transmito un cordial saludo de la coordinadora general del proyecto, la investigadora Ana López Navajas, que ahora mismo está en Roma presentando el Women's. Ella, su investigación y su fuerza es el punto desde el cual tejemos, urdimos y unimos voluntades, investigaciones, propuestas y reflexiones, las más de 250 personas que dedicamos una parte de nuestro tiempo a, y cito a la coordinadora general, ese inmenso esfuerzo colectivo para entretejer a las mujeres en los distintos contenidos educativos a través de sus logros, ofreciendo instrumentos de apoyo para un cambio cultural desde las aulas, con la práctica docente, porque de práctica se trata el proyecto. La teoría nos la sabemos, pero necesitamos la práctica, la de cada día. En tercer lugar, y puesto que la celebración del Día de la Mujer nos ha convocado hoy, me gustaría explicaros que hace tiempo que en el Women's Legacy pensamos que no podemos dejar pasar ni una explicación más sin que las mujeres recuperen en las aulas un papel central en la explicación del mundo, que sean tratadas como ciudadanas de primera, capaces de realizar cualquier actividad, conceptualizadas como instrumentos activos en la mejora de la situación de la humanidad, creadoras de saber, de arte, de ciencia, cuidadoras, cocineras, madres. Ellas, que como explica la investigadora María Ángeles Durán, realizan en los hogares un trabajo, y cito, no pagado, que básicamente es cuidado y que equivale a 28 millones de empleo a tiempo completo en una jornada similar a la media del sector servicios. Ellas, digo, tienen que estar en nuestras aulas cada día, porque para cambiar las cosas, después de parar el mundo, lo tendremos que poner en marcha desde las cosas más sencillas, como ya se ha repetido a lo largo de la mañana, ¿no? La práctica diaria con nuestros alumnos es fundamental, con ellas y con ellos, porque, como nos dice la socióloga Marina Subirats, la escuela tiene que corregir los aprendizajes erróneos del mismo modo
que corrige los errores en la pronunciación de las palabras o en la sintaxis. Y si me permiten, empezaré con la ponencia explicando esta primera diapositiva cargada de rostros de mujer. Desde el Women's Legacy trabajamos para cambiar nuestra práctica en las aulas y corregir esos aprendizajes erróneos, esos en los que ellas no están. Toda la información que voy a compartir la pueden encontrar en nuestro banco de recursos, gratuito, digital, del cual les hablaré después. Trabajamos, digo, para que la labor de Rosalind Franklin, clave para el descubrimiento de la doble hélice del ADN, se trate en las materias científicas, que conozcamos y recitemos los himnos a Inanna de Neduana, esa primera persona escritora que firmó su obra, hombre o mujer de la humanidad, que la nombremos en música, puesto que fue la primera persona que desarrolló una notación musical, y tampoco la olvidemos si trabajamos con planetas, puesto que ella, hace más de 4.000 años, determinó la primitiva posición de algunos planetas. Voy bajando. Déjenme que insista en que trabajemos para que las obras de Hildegarda de Bingen, una de las mujeres más polifacéticas e influentes de la Edad Media en la Europa occidental del siglo XII, se conozcan y se introduzcan en forma de actividad en nuestras aulas, su música, su epistolario, sus textos religiosos y científicos sobre plantas y minerales, plantas, sus poderes curativos, así como del funcionamiento del cuerpo humano. Porque una mujer cuya influencia llega hasta las monjas benedictinas de Girona, que tejen el tapiz de la creación, una de las joyas del arte románico, inspiradas en sus ideas teológicas, merece un espacio en nuestras pizarras. Y como Hildegarda, todas esas mujeres del siglo XII y sus obras, las cartas de la filósofa y abadesa Eloísa de Paracleto, los lais de la gran escritora María de Francia, las poesías de las andalusíes Hafsa al-Racunilla o de las trovadoras, la condesa de Día o Azalaís de Porcaraigües, las propuestas médicas de Trótula de Salerno, la gran científica medieval, la obra de Elisaba, la bordadora artista románica, o las obras políticas de Leonor de Aquitania, la gran reina. En nuestra práctica de cada día trabajaremos con los óleos de Artemisa Gentileschi, la gran pintora al servicio de los Medici y cuya obra es clave para entender el barroco, con Isadora Duncan, sin la cual no se entiende la danza moderna, creadora de un estilo propio fundamentado sobre el movimiento natural y el salto. Leeremos la poesía de Safo de Lesbos, la voz femenina más sobresaliente de la poesía lírica de la antigüedad, fuente de inspiración para grandes poetas como Teócrito o Cátulo. Tendremos que conocer a la compositora barroca Bárbara Strozzi, maestra de interpretación de la viola de gamba y una figura central para conocer el género de la cantata. Y también tendremos que trabajar con Christine de Pizan, una mujer que alzaba su pluma para dejar constancia del que sabía contra el que decían que era. Esa mujer que definimos en nuestras fichas de personaje, que encontrarán en la web, y están listas para usar, como una de las figuras principales del tránsito a la Edad Moderna, junto a Dante, Petrarca o Boccaccio, iniciadora de la querella de las mujeres, un movimiento cultural que surge en el siglo XV y llega hasta el XVIII, que demanda el derecho a la educación y el acceso a la cultura de las mujeres y que constituye el germen del feminismo. Y junto a ella, sus representantes más conocidas en el siglo XV en España, Teresa de Cartagena o Sor Isabel de Villena. Más adelante, en el XVII, María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana Caro Mayén o Josefa Mar y Borbón en el XVIII. Un movimiento que tiene representantes en Italia como Laura Cereta o Isotta Noguerola,
en Francia, con la relevante María de Gournay, precedente de Mary Wollstonecraft, o la filósofa Sophie de Condorcet. Me llaman por teléfono, después de estar 2 días sin que me llame nadie. Pues no puedo contestar. Pasa la diapositiva. Sí. El nombre de ese... Todo el mundo me llama. El nombre del extenso grupo de personas que vamos construyendo el proyecto, gracias por invitarnos a participar en estas jornadas que incluyen un plural en primera persona. Construimos. Como construyó Christine de Pizan su ciudad, ayudada de 3 damas, razón, justicia y rectitud, que le proporcionaron un mortero resistente e incorruptible para cavar hondos y sólidos cimientos y así elevar las murallas hasta tal altura que jamás ningún adversario las hará peligrar. En mi intervención les explicaré cómo y por qué necesitamos aprender con referentes femeninos. En el María Moliner se presenta la palabra referente como adjetivo, que se refiere, ligado a un referir, verbo, a una acción que está relacionada con narrar, contar y relatar. Eso es lo que pretendemos en nuestro proyecto, resignificar, completar un relato parcial, volver a contar de forma rigurosa y construir una cultura auténticamente universal desde las aulas. Para cualquier centro educativo cántabro hay una realidad común que se concreta en la ausencia de referentes femeninos en los contenidos educativos en infantil, en primaria o en secundaria. A todos los centros les iguala una ausencia reiterada, la de la producción cultural, científica, artística de las mujeres, la falta de consideración de las mujeres como sujetos históricos y culturales, la desaparición en los contenidos académicos de los espacios de creación femenina, la omisión de su tradición cultural y de sus saberes. En definitiva, la ausencia de referentes femeninos, la falta de modelos para nuestro alumnado, chicas y chicos. Un estudio de la Universidad de Valencia fija la presencia de referentes masculinos en la etapa de la ESO, a lo largo de la etapa de la ESO, en más de 15.000 hombres y unas 1.200 mujeres. Son los que pasan por delante de nuestro alumnado cuando ha acabado la etapa de educación obligatoria, ¿no? El número de mujeres que aparecen en los libros de texto es de un 7,6 frente a un 92,4 de hombres, una cifra parecida a la que conocemos de los sistemas educativos de Alemania, Australia o los Estados Unidos, en etapas parecidas, que representa, como ven en la diapositiva, una presencia más o menos que no supera una presencia de hombres que está siempre por encima de ese 90%. Por tanto, esa ausencia reiterada se convierte en una fuente de desigualdad y de deslegitimación para las mujeres. Ellas, en nuestras aulas, aprenden que son secundarias y ellos también lo aprenden. Desde el Women's Legacy trabajamos para facilitar y fomentar que la transmisión en las aulas de una cultura completa y verdaderamente universal que integre el legado de ellas y de ellos. El conocimiento de la producción cultural femenina es uno de los principales instrumentos que garantiza una educación de calidad, porque completa nuestro horizonte cultural y porque al restituir el legado de las mujeres y reconocer su papel protagonista, las estamos legitimando y les estamos otorgando valor social. ¿Y qué pasa si ellas no están, no? Nos lo explica la socióloga Marina Subirats, que ya se ha citado en el prólogo de un libro que les recomiendo, libro de la profesora Ana López Navajas, Aprender con referentes femeninos.
Ese repetir y transmitir desde la escuela la falta de referentes femeninos nos enmarca en una construcción cultural basada en formas de dominación que no nos parecen justas, dice Marina Subirats, pero que seguimos reproduciendo. Transmitimos una cultura, una historia, y una literatura y una ciencia androcéntrica, una visión parcial del conocimiento y de las aportaciones de las mujeres al saber colectivo, profundizamos en la brecha de género y normalizamos, mejor dicho, y para acabar con eso, tendremos que normalizar la presencia de las mujeres en los libros de texto y en el material escolar. Eso nos ayudará a minar el androcentrismo académico, a eliminar prejuicios de género y estereotipos y a integrar en igualdad. Y, en definitiva, a transmitir un patrimonio cultural humano más rico y más diverso. Ana López Navajas, que es la autora del estudio que les he mostrado, el de la cifra, ¿no? Si ellas no están, el sistema educativo se constituye en un elemento de deslegitimación de las mujeres. Es una de las bases estructurales de la desigualdad, porque compartimos una memoria cultural y colectiva donde las mujeres son secundarias y nosotros lo asumimos con normalidad. Por tanto, naturalizamos la desigualdad, estamos fundamentando las discriminaciones y es una pérdida cultural para todos, para todas. Hay tres implicaciones que destacamos en el proyecto y sobre las cuales queremos actuar, ¿no? Las implicaciones de la ausencia de mujeres en los contenidos educativos tienen implicaciones culturales, sociales y educativas. En las culturales, la pérdida cultural es evidente para todos, para hombres y mujeres, y eso empobrece nuestra memoria cultural, porque las contribuciones de una parte de la humanidad no las conocemos. Implica una distorsión de ese relato cultural. Ya lo han dicho a lo largo de la mañana, ¿no? El relato es un relato parcial que se hace pasar por universal, por tanto, hurta esas creaciones, ese saber que les corresponde a ellas. Por tanto, aprender con referentes femeninos es una cuestión de rigor, no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de rigor académico, de rigor en el relato. Y además nos empobrece porque nos deja con menos recursos para afrontar los retos del presente y los del futuro. Nos deja con menos recursos a nosotras, a los docentes, a las docentes y a nuestro alumnado. Las implicaciones sociales las concretamos en esa deslegitimación social y cultural de las mujeres. A quien no se le reconoce contribución cultural no se le concede valor social. La falta de modelos femeninos está favoreciendo la creación de esos patrones de desigualdad, unos importan, otras no. Hay una negación de precedentes que las convierte en subsidiarias y se debilita su posición social, con lo cual estamos condicionando su socialización y, por supuesto, fundamenta las situaciones discriminatorias que conocemos. Las implicaciones educativas, la primera es que los contenidos académicos son contenidos con grandes carencias y fallan dos objetivos de las distintas leyes de educación, la transmisión cultural y la educación en igualdad de oportunidades. Faltamos al rigor, estamos escamoteando aportaciones femeninas, son referencias básicas, entonces la mirada androcéntrica es la que lo cubre todo y no estamos educando en igualdad de oportunidades. En definitiva, estamos convirtiendo el sistema educativo en un transmisor de desigualdad y, lo que es peor, los examinamos y ponemos nota. A partir del análisis o tras el análisis de datos de ese estudio de la profesora Ana López Navajas, identificó
los mecanismos de exclusión de los referentes femeninos en los relatos educativos que tenéis en esa diapositiva. Y a partir de esa identificación se plantea el trabajo que os he asegurado que es un trabajo práctico que podréis encontrar en la web, pero que se fundamenta en intentar trabajar esos mecanismos de exclusión, ¿no? Falta de consideración de las mujeres como sujetos protagonistas, primacía de unos contenidos y hechos, los realizados por los hombres frente a otros, los realizados por mujeres, que no aparecen, negación de precedentes, periodización de la historia según las vivencias masculinas, la presentación de las mujeres como excepciones, sin contexto, sin genealogía, como si cada vez surgiéramos de la nada, una ciencia que no integra las aportaciones y los espacios donde las mujeres han hecho ciencia, una vigencia de la exclusión de las mujeres de lo escrito y esa articulación del relato cultural que no tiene en cuenta las formas de expresión, los géneros, por ejemplo, los intereses o las temáticas que las mujeres han ido desgranando a lo largo de la historia de la humanidad. Es justo sobre esos mecanismos que trabajan los productos intelectuales, así le hemos llamado, que elaboramos desde el Women's Legacy. Ya les he dicho, ya os he dicho que lo podéis consultar todo en la web del proyecto. El Women's Legacy es un proyecto europeo Erasmus+, de asociación estratégica, integrado por 4 países, España, Escocia, Lituania e Italia, liderado por la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, coordinado por la profesora Ana López Navajas, con la participación de 9 instituciones socias, como la Universidad de Valencia o la de Vilna, por los institutos de educación secundaria Benicalap o Einaudi en Italia, que cuenta con más de 70 entidades que se han sumado al proyecto, como la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, la Asociación de Mujeres en la Música, el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad de Alicante, institutos de todo el Estado y más de 250 personas trabajando en 28 equipos, más o menos ligados a asignaturas y a otros procesos, como el proceso de revisión, de inclusión, etcétera, que vamos construyendo, ¿no? El propósito es construir una cultura, ya lo he dicho, verdaderamente universal, con rigor, sin parcialidad, donde estén presentes mujeres y hombres y contribuir desde la base a la erradicación de las desigualdades. El símbolo, en un minuto, este vídeo es un vídeo de explicación. Si funciona en un minuto podréis ver qué es lo que pretendemos y así si no me da tiempo a acabar, ya lo tenéis. No se oye. No se oye. Páralo. ¿Sí? Sí se oye. Ah, no lo oigo yo. Ya. Vale. El símbolo que acompaña el proyecto representa una figura anterior a la invasión indoeuropea, una figura
del 5000 a.C., que ahora se encuentra en Bulgaria y que, según explicó Ana López Navajas cuando presentó el proyecto, representa ese recuerdo de un tiempo no regido por el orden patriarcal. Allí ponemos el inicio en un tiempo donde no existía la separación entre mujeres y hombres. Esa imagen, para nosotras, representa la conciencia de que el patriarcado tuvo un principio y que también tendrá un fin, ¿no? Y todo esto que os he dicho, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo introducimos a las mujeres en las aulas? ¿Cuál es la metodología que proponemos? Nosotras no hablamos en los productos intelectuales, en nuestras fichas, en las fichas que podéis ver y que todavía estamos elaborando porque tenemos mucho trabajo por hacer, no hablamos de ellas, trabajamos con ellas. Y trabajar con ellas, para nosotras, significa trabajar con su producción original. Significa introducir aquellos saberes que han formado parte de los espacios femeninos. Significa introducir aquellos géneros que ellas han cultivado, el cuidado de los otros, la cocina como un espacio de experimentación, los espacios semiprivados como espacios de creación, la carta, la novela corta como géneros, el bodegón, el retrato, los bordados. Introducir los movimientos en los cuales ellas han sido protagonistas, por ejemplo, el debate del cual les hablaba al principio, de la querella de las mujeres, que atraviesa la Europa medieval y llega a puertas de la Revolución Francesa. Introducir el beguinaje y el papel central de las abadesas medievales en la ciencia y en la cultura, como Hildegarda de Bingen, una figura tan relevante para la cultura europea como Leonardo da Vinci. Significa introducir la participación de las mujeres en la creación de obras referentes para la política y la historia europea desde que Ana Comnena escribe la Alexiada en el siglo XI, la historia política y social del Imperio bizantino en tiempo de la Primera Cruzada, pero contada desde la perspectiva bizantina. Significa conocer y trabajar en nuestras aulas la obra y la figura de Duoda, una refinada analista cuyos escritos del siglo XI explica María Antonieta Machocchi, una parlamentaria europea, que se encontraba en sus escritos el alma de la construcción europea. Es la autora del Liber Manualis, el primer tratado pedagógico de la Edad Media, una joya entre la filosofía y la poesía, en la cual le recomienda a su hijo el camino de la paz. Su hijo no le hace mucho caso. Consejos a ese joven guerrero y cortesano, como los que escribirá después Maquiavelo, a pesar de que de carácter radicalmente opuesto. Trabajar con las mujeres en las aulas significa conocer a las mujeres más influyentes de cada área. Significa situarlas en los contenidos educativos, relacionándolas con lo que han conseguido, adecuar en definitiva ese relato cultural que sin la producción de las mujeres es un relato parcial e incompleto. Maritar y las placas tectónicas o la dorsal atlántica, Teano de Crotona y el número áureo, o la continuidad de la escuela pitagórica, María de Alejandría y el baño de María, o la invención de esos aparatos para la destilación y sublimación que todavía usamos en el laboratorio, como el tribicos o el querotaquis. María Sibila Merian y la metamorfosis de la mariposa en biología, Lise Meitner y la fisión nuclear, La Silla, Barcelona, que seguro reconocéis, en la cual también interviene Lily Reich, o la relación entre Madame de Châtelet y Newton, ¿no? Trabajar con las mujeres para el Women's Legacy significa presentarlas insertas en un doble eje, en las biografías
un doble eje que las presenta en un contexto femenino contemporáneo de creación, a la vez que muestra la genealogía histórica. Eso significa que relaciona las autoras españolas más importantes del siglo XVII, María de Zayas y Sotomayor, novelista, con Sor Juana Inés de la Cruz o Ana Caro Mallén, dramaturga. Trabajar con las mujeres, para nosotras, significa trabajar con esa obra original, con los fósiles del Jurásico que recogió la paleontóloga Mary Anning, con el tapiz de la reina Matilde, una crónica histórica bordada en 70 metros que se conserva en Bayeux, con la giganta de la pintora surrealista Leonora Carrington, o trabajar con los óleos cubistas de la cántabra María Blanchard, hablar de las cuevas de Altamira, sin olvidar a María Sanz de Satuola y Escalante, o trabajar con los artículos periodísticos de Concha Espina, contemporánea de la autora sarda Gracia de Leda, que sí que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Significa también trabajar con la obra, trabajar con la obra de las mujeres, significa conocer el teorema Radner, que formuló Marina Radner en el siglo XX, sin el cual no existirían los modelos de predicción meteorológica, o el teorema Noether, fundamental para la física, que formula en 1916 Emmy Noether. Trabajar con las composiciones, himnos y canons que en el Bizancio del siglo IX compuso Casia, conocida como la primera compositora bizantina, la obra litúrgica de la cual sigue interpretándose ahora mismo, o con la música y la poesía de las místicas o las poetas andalusíes, de las cuales ya había hablado, pero añado a Walada o a la valenciana Jim, son las conocidas Kainat, ese nombre heredado por las mujeres que cantan y bailan en el mundo árabe, pero que proviene de aquella parte de la Biblia que explica que las inventoras de los instrumentos musicales fueron las hijas de Caín. Cuando trabajamos en la producción de las mujeres, en el enfoque didáctico que proponemos, nos acercamos a ellas desde diferentes áreas para ir tramando. Son los movimientos. Esto es lo que ahora brevemente os mostraré en la web, porque las hemos trabajado de esta manera, ¿no? Hemos introducido todos estos movimientos para que aparezcan después en las fichas, con todos los movimientos de los cuales os he ido hablando, con esos géneros de los cuales os he dado ejemplos, como la epístola, con esos diseños o con esos planteamientos desde el arte o desde la música, esos géneros que habitualmente no aparecen. Esta es la web, ¿no? Su producción, como digo, la abordamos desde diferentes áreas de conocimiento, desde diferentes asignaturas, porque necesitamos ir tramando ese relato cultural, de manera que Hildegarda de Bingen, de la cual ya he hablado, mística, música, artista o inventora de una lengua artificial, que escribe sobre la menstruación, la concepción, que describe el orgasmo femenino o introduce el lúpulo en la fermentación de la cerveza, pueda ser abordada con actividades desde diferentes áreas. Estos son los productos. Digamos que nuestra propuesta tiene un planteamiento, una voluntad práctica para facilitarle al profesorado y, por tanto, a los centros herramientas de intervención y herramientas de intervención que sean digitales, accesibles y gratuitas. Esas herramientas están colgadas en la web del proyecto, hay subidas unas cuantas, estamos trabajando en confeccionar muchísimas más, por eso necesitamos más manos. Ese banco de recursos es donde encontraréis las fichas de personajes de los cuales os he hablado y cómo se ha hablado, y las actividades que están relacionadas con cada una de ellas. Un catálogo de
y en esas fichas es donde aparece ese doble eje del cual hemos hablado de introducción de las autoras, ¿no? Esos 3 catálogos de obras artísticas, musicales y literarias de uso para las aulas, pero también para las bibliotecas o para el mundo de la cultura, ¿no? Una especie de repositorio donde están colgadas las obras originales con una serie de indicaciones que nos parecen que son necesarias y de las cuales ya os he hablado. Finalmente, una línea de formación STEM, un curso que vamos repitiendo, es un curso online, una ciencia con científicas para el aula, que no es únicamente para profesorado para profesorado de secundaria o de primaria, sino que también se ofrece y se está realizando en los másteres de secundaria, ¿no? Estos son los catálogos, no se oye. El banco de recursos, que podéis consultar, ahora entraremos a la web, tiene esas fichas ya realizadas y las podéis encontrar, las actividades están enmarcadas en materias, niveles y bloques. Usamos siempre la obra original y aparecen ligadas a las biografías, de manera que no hay una actividad que no aparezca ligada al personaje del cual hablamos, ¿no? Y con su obra original. Es de acceso abierto y está preparada, ahora os lo enseñaré, para que el enunciado lo podáis bajar directamente. Hay una parte de la ficha que es de información para que el profesorado se pueda sentir a gusto y conozca lo que hay, y después hay un momento en el cual bajas la actividad para poderla pasar directamente al alumnado. Y las fichas de actividades todas tienen respuestas si es el caso. Y trabajamos con su obra original, ¿no? ¿Cómo las presentamos? Pues aquí os doy el ejemplo de si vamos a hablar de tectónica de placas, es necesario que introduzcamos ahí a Maritar. Ahí es donde debe ir nuestra, no la autora, sino su aportación, porque es su aportación con la que trabajamos, ¿no? ¿Cómo hemos realizado todas estas fichas, que nos parecen pocas aún, en equipo? Trabajamos en equipo, realizamos fichas de obra, de actividad y de personajes. La ficha de personaje es la que centra, digamos, después las diferentes actividades que podremos hacer. Necesitamos conocer quién es esa mujer, cuál es su aportación y en qué asignaturas, en qué temas la podíamos introducir. Vamos tejiendo, ¿no? Y a partir de la ficha de personaje, fichas de actividades y fichas de obra. Es un modelo transferible. Pensad que estamos trabajando con gente de todo el Estado, pero también con gente de otros países. El proyecto era un proyecto de 2 años, se acaba ahora, vamos a renovarlo, ampliar digamos, la participación europea. Por tanto, las fichas de actividades tienen que ser sencillas para que puedan ser transferibles, ¿no? De hecho, cuando ya lo teníamos todo medio acabado, apareció la LOMLOE y eso nos mareó un poco, porque ahora os enseñaré cómo aparecen. Esta sería una ficha de personaje y, como veis, siempre aparecen ligadas a un contexto, por tanto a un movimiento cultural, siempre aparecen en grupos, por aquello que os decía, de que las vamos a ir tramando y el mismo personaje puede ser abordada desde diferentes perspectivas y ha hecho y ha aportado cosas en diferentes grupos, le llamamos grupos, ¿no? En las observaciones de cada una de las fichas de personaje aparece ese doble contexto de creación, ese contexto de creación contemporánea y de genealogía, porque ellas no están solas y así las debemos de
mostrar, y ya además las fichas son fichas cortas, no necesitáis mucho tiempo para consultarlas, porque ya sabemos que tenemos poco, pero sí que necesitamos unas mínimas, necesitamos conocer unas cuantas cosas de ellas como mínimo para poderlas trabajar en el aula. Nos tiene que dar seguridad, ¿no? Las fichas están pensadas también para que nos den esa seguridad. Trabajamos, veis como siempre aparecen los movimientos culturales, ligadas, ubicadas en el tiempo, indicamos su periodo de actividad y trabajamos con las obras originales, como os he dicho, en este caso Egeria, y vamos, digamos que desde la ficha de personaje podemos ir a la obra o plantear directamente una actividad. Así más o menos es como aparece, en este caso, la interfaz de las fichas del proyecto. Arriba indica si es actividad, personaje o qué es, ¿veis? Y en este caso es una ficha de actividad que está pensada, lo veis, para cuarto de ESO, trabajar en cultura clásica, en un bloque, en el bloque cuarto, de mitología y religión. Indica quién es el personaje y después cuál es el tema, no sé si se ve muy bien, y aquí abajo tenéis el enunciado, que es esa parte que le vamos a dar a nuestro alumnado. En el enunciado de la actividad siempre ha de aparecer el nombre de la mujer que estamos trabajando y la obra original a partir de la cual vamos a enunciar la actividad que sea. Es lo que le vamos a proponer a nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque que conozcan el nombre, que conozcan su obra, que trabajen con ellas es fundamental. Eso está preparado para que lo podáis bajar en PDF o como sea. Y allá arriba, bueno, explicamos también qué competencias se pueden trabajar y arriba tenéis la respuesta, de manera que tenéis indicado el enunciado de la actividad y la respuesta para facilitar aún más el trabajo. Esto ahora os lo enseñaré en directo si puede ser y si no, no. Es la búsqueda, porque podemos buscar directamente por asignatura, por curso o por mujer, si es que la conocemos, o podemos ir después a los filtros, y en esos filtros es donde está toda la reflexión que os he hecho, donde están los grupos, los periodos, etcétera, etcétera. Y podemos ir acotando. Debéis pensar que está en construcción y, por tanto, todavía hay muchas que no... En fin, faltan muchas cosas por hacer. ¿Vale? Esta es una búsqueda general de física y química, ¿no? Si soy profesor de física y química y quiero ver qué hay, pues fijaros como todas las actividades, veis a la parte de arriba, actividad, personaje, actividad, todas las actividades tienen un nombre para identificarlas, como un título, no es un libro de texto, por tanto las actividades están descontextualizadas y las tenemos que contextualizar. Siempre aparecen ligadas al personaje que las motiva y siempre dice para qué las puedes usar. Y después en la actividad hay una descripción de qué es lo que te planteamos que hagas con esa actividad. Suelen ser actividades sencillas para que no sea muy complicado tampoco trabajar en una sesión con distintas mujeres. Otra búsqueda de inglés, ¿no? De actividades y de personajes o de geografía e historia y diferentes propuestas de actividades, ¿vale? Con la descripción, si entráis a la actividad, allí tendréis la actividad que os podríais bajar y pasarla en clase. Hay observaciones porque se puede trabajar en esa asignatura o en otra y el texto, como siempre aparece la obra original, os puede inspirar, voy acabando, os puede inspirar, sí, os puede inspirar para, a partir de saber de esa mujer o conocer su obra, prepararos vosotros mismos la actividad que queráis. Es importante que necesitamos manos, por tanto,
Me gustaría que entrarais a la web, mirarais los recursos. No me ha dado tiempo a guiaros por los filtros, pero bueno, si os interesa lo podéis mirar. Y sería muy importante que os unierais al proyecto. ¿Cómo? Pues nada, podéis entrar directamente a esa parte que dice únete, ¿no? Escribir y decir soy profesor de física y química y me gustaría participar con alguna actividad, y ya está. ¿A qué te comprometes? Pues a hacer 2 o 3 actividades, a ir a asistir a alguna reunión. Las hemos hecho online porque somos gente de todo el Estado y de fuera, y a revisarlas, ¿no? Y ya está. Si ahora tienes tiempo y haces 3, estupendo, y si no, pues no dejas de hacer, pero siempre queda esa aportación que tú has hecho, porque seguro que tenéis trabajados textos y mujeres que pueden ser útiles para otras compañeras y compañeros. Y si sois un gobierno, una institución, también podéis uniros al proyecto. Si sois un centro educativo también, los centros se comprometen a usar los recursos que tenemos en la web, y cada día hay más interés en participar y en usar el proyecto. ¿Vuelvo y acabo? Sí, la última. Nada, eso, que os animo a que hagáis consultas, a que uséis los recursos, a que nos digáis qué os parecen y a que suméis con nosotras, ¿no? Uso, para acabar, acabo ya, ¿no? La obra de una autora catalana, una de las más importantes del siglo XX, Montserrat Roig, que nos advertía que només qui posseeix les paraules posseeix l'univers. Solo quien posee las palabras posee el universo. Estamos convencidas que con las palabras y las obras de las mujeres el universo entrará en nuestras aulas, y os invito a que nos acompañéis. Muchas gracias.